miembros los unos de los otros, miembros los unos de los otros. Y la figura del cuerpo, nuestro propio cuerpo, usa la palabra de Dios para referirse al pueblo de Dios, para referirse a la iglesia. En diferentes pasajes usa el cuerpo. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, les voy a pedir que tengan sus Biblias ahí listas. El apóstol Pablo, por lo menos en 3 ocasiones, usa esta figura del cuerpo. En 1 Corintios capítulo 12, cuando habla sobre los dones, todo el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 habla sobre los dones, pero particularmente ahí en el capítulo 12, una parte que hace referencia al cuerpo de Cristo. Me parece que el apóstol Pablo, el mensaje principal que quiere sacar de ahí acerca de que podamos identificarnos como el cuerpo de Cristo, es que todos somos importantes, todos tenemos un valor trascendente. Y él, al referirse parece que a unos miembros del cuerpo nos parecen más honrosos y otros menos honrosos, dice todos son importantes. Leo ahí en 1 Corintios 12, versículos 22 adelante, dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Todos los miembros del cuerpo tienen su valor. Somos diferentes. Cada parte del cuerpo, aunque podamos hablar de una mano y otra mano, de un pie y otro pie que decimos son iguales, cada una de las partes del cuerpo son diferentes, tienen su función. A mí me ha tocado vivir con un pie más chico que otro, y a lo mejor son milímetros, pero les voy a hablar de hace muchos años, cuando corría, eso representaba una diferencia muy importante. Más de 5 milímetros de diferencia entre un pie y otro pie marcan algo muy importante. A nosotros nos parecen igual, pero si ustedes ven sus manos, les parecen igual, pero son diferentes. Y cada uno, yo creo que ustedes, cada una de las manos les parece importante, ¿verdad? Sí. Y ya no hablemos de las partes del cuerpo internas, que hoy muchas personas están sufriendo por algún pequeño órgano interno que puede causar estragos completamente. La falta de ese órgano o el mal funcionamiento de ese órgano o la situación que pueda haber con alguno de nuestros órganos internos. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son importantes. Algunos nos pueden parecer más dignos, más decorosos, el presidente, el secretario o el hermano, pero cada uno de los miembros del cuerpo son importantes. Y el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos está puntualizando que tenemos que considerar eso en nuestro trato, en nuestra forma de ser. Y la exhortación del apóstol Pablo a los corintios era eso, porque algunos decían: yo quiero tener este don, yo quiero tener y trascender de esta manera. Un momento. Y me llama mucho la atención que cuando hablan de los dones espirituales, algunos dones espirituales que muchos no consideran es el servicio. Es un don espiritual. ¿Quieres un don espiritual? El servir es un don espiritual. O sea, hay cosas que son trascendentes. Otro pasaje es Efesios 4. Vamos a Efesios 4 y
En Efesios 4, ahí el apóstol Pablo otra vez vuelve a usar la figura del cuerpo para que podamos entender que somos un cuerpo en Cristo. Aquí me parece que el apóstol Pablo quiere hacer énfasis de que al hablar de esta figura del cuerpo en Cristo es que nos necesitamos para poder crecer, nos necesitamos para poder desarrollarnos, nos necesitamos para alcanzar las metas, los logros, para que como cuerpo en Cristo podamos. Fíjense la forma en que el apóstol está tocando y vuelve a tocar este tema del cuerpo en Cristo, pero dice para que alcancemos esto. Miren, leo a partir del versículo 11, Efesios capítulo 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y fíjense esta frase, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dijo allá también en Corintios, en el capítulo 14, dice que los dones son ¿para qué? Para edificación, para la edificación. Sigo leyendo ahí ahora el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Tú quieres alcanzar la estatura del varón perfecto? No es algo que puedas hacer solo. Necesitas hacerlo como parte del cuerpo de Cristo. Y sigo leyendo ahí, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, porque hoy día, en la sociedad en que vivimos, tenemos que decir que es una sociedad de competencia y una sociedad de consumo, y entonces nos enseñan los estratagemas, aquí dice, que tienes que alcanzar tus metas, tienes que alcanzar el éxito, tienes que lograr y superarte en ciertas cosas. Y entonces nos venden todo lo que estuvimos oyendo ayer y hoy en las conferencias, nos venden toda una forma de pensar y nos la creemos. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿quieres alcanzar la estatura del varón perfecto? Todas esas metas que tú has pensado, todas esas cosas que tú has idealizado, se quedan pequeñitas cuando hablamos de la estatura del varón perfecto, ser como Cristo. Y hay muchas estrategias y hay muchas cosas que nos distraen de esa meta, de ese propósito, de alcanzar eso. Pero lo que tenemos que entender es que somos un cuerpo en Cristo y que como cuerpo de Cristo, para que crezcamos, tenemos que desarrollarnos juntos. Fíjense, versículo 15, sigo leyendo, ahí donde me quedé. Leo nuevamente un poco este versículo 14 al final. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema del hombre, para engañar, emplean con astucias artimañas del error. Y ahora sí leo el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y aquí otra vez la figura del cuerpo, que ya lo mencionó antes, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, este pasaje que toca nuevamente el apóstol Pablo, la figura del cuerpo, dice, como cuerpo es como crecemos. No crecemos solitos. Imagínense si yo creo que han oído muchas veces tal vez esto, que una mano crezca más que la otra, o que alguna parte del cuerpo se desarrolle, dice que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. El pasaje tercero es el que leímos al principio, Romanos capítulo 12. O sea, el apóstol Pablo toca la figura del cuerpo de la iglesia como el cuerpo de Cristo en Corintios, dijimos, aquí en Efesios, y ahora aquí en Romanos 12, que es el pasaje
que leímos, ¿no? Y todos estos pasajes son importantes, el de Corintios, el de Efesios, pero en este pasaje en particular, a mí me parece que el propósito de llamarnos la iglesia del cuerpo de Cristo es crear en nosotros un sentido de pertenencia. Repito, un sentido de pertenencia. Este es el cuerpo que me dio Dios. Algunos quieren cambiar su cuerpo, ¿verdad? Sí, hay algunos que quieren cambiar el color de su pelo, el color de sus ojos. Pero este es el cuerpo que nos dio Dios. Y lo que el pasaje yo veo que nos está diciendo es que este cuerpo hoy aquí en el siglo XXI, esta iglesia, estos hermanos con los que estoy viendo aquí, es el cuerpo que Dios nos dio aquí y ahora, es el cuerpo. ¿Les gusta su cuerpo, hermanos? ¿Les gusta su cuerpo? Algunos dicen, ay, yo soy más guapito, y otros dicen, soy más... Pero es el cuerpo que Dios nos dio. Y repito, para mí, vamos a ver ahorita el pasaje, me parece que este pasaje quiere crear en nosotros, aquí el apóstol Pablo al decirnos somos un cuerpo, es importante que nos veamos y que nos sintamos parte el uno de los otros. Voy leyendo desde el versículo 3, que fue donde se leyó. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros pensemos de nosotros mismos cuando nos veamos ahí en el espejo con cordura, ¿no? Conforme a la medida de fe. Estas manos, esta cara, este rostro, estos ojos son los que me dio Dios. Y yo creo que algo ahí muy importante es, ¿qué me toca hacer a mí? Con esto que tengo, con esto que Dios me dio, con esto que el Señor me ha dado aquí, ¿qué me toca? Quisiera tener tal vez, a lo mejor como presbiterio y como iglesia, dijéramos, quisiéramos tener a un hermano así de elocuente, así de predicador y eso. Pero esto es lo que tengo, ¿no? A veces tenemos que decir, pues esto es con lo que contamos, con esto es con lo que tenemos. Tenemos que tener la estatura o considerar quiénes somos, cómo somos, apoyarnos. Eso realmente tiene que hacerme sentir parte de la iglesia. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué me toca hacer a mí con esto que yo sé hacer? Y la pregunta de muchos, y aquí los pastores van a ser testigos, es, ¿cuál es mi don? ¿No? Algunos hermanos llegan y dicen, pero yo no sé cuál es mi don. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuál es mi capacidad? Si cada uno de nosotros ponemos esa capacidad, ese don, esa habilidad que Dios nos ha dado para hacer algo a los pies del Señor, al servicio del Señor, realmente nos vamos a dar cuenta que podemos hacer muchas cosas, nos vamos a dar cuenta del potencial que tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Por qué decimos que este pasaje resalta el sentido de pertenencia? Miren, versículo 9, me voy hasta el versículo, si están ahí en Romanos 12, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Él forma parte del cuerpo de Cristo, Él forma parte de la iglesia, tengo que amarlo así como Él. Soy así como me veo en el espejo y así de feíto estoy, pues me tengo que amar, ¿verdad? Y así somos, pues así nos tenemos que amar. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Amor sin fingimiento.
qué difícil es encontrar hoy fidelidad. Qué difícil es encontrar hoy compromiso. Qué difícil es encontrar hoy lealtad. Pero si entre nosotros como iglesia no nos procuramos, fallamos en muchas cosas, no somos fieles y esto. Si no nos amamos, aquí el punto es la misericordia, que la misericordia tiene que ver con ese amor que no me merezco. Si yo no estoy dispuesto a tener misericordia, amor con los que no se lo merecen, entonces estoy fallando. Amaos los unos a los otros. Yo voy a preguntar, ¿qué es lo que requiere diligencia? ¿Qué quiere decir esa parte que dice? En lo que requiere diligencia. Ahí en los trabajos, algunos dicen, todo urge, todo urge, todo urge. ¿Se han escuchado eso en los trabajos? Que esto urge, esto urge. Y luego yo he visto a personas en el trabajo, es que esto le urge al jefe y esto le urge, y ya se lo lleva el jefe, sí, ya, y lo deja por ahí. No que urgía este trabajo. Pero esa forma de ver las cosas se da en nuestra vida cotidiana en muchos aspectos. ¿Qué es lo que urge? ¿Qué realmente es lo urgente? Ahí yo creo que podemos pensar un poquito en el libro de Eclesiastés, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Todo es vanidad. Porque el libro de Eclesiastés habla de muchos afanes, muchas cosas por las que nos preocupamos, por las que sentimos mucha urgencia, pero varias veces el libro de Eclesiastés dice, pues que lo mejor que podemos hacer es disfrutar, comer bien, disfrutar con nuestra familia, esos tiempos, todo urge. Si somos el cuerpo de Cristo, si somos la iglesia y entendemos lo que requiere diligencia, el estar juntos, por ejemplo, al rato vamos a comer, qué hermoso es que podamos estar juntos y compartir y comer. Eso es lo importante. Nos parecen los asuntos, aquí lo voy a mencionar con algunos asuntos importantes, pero lo importante es que como cuerpo de Cristo podamos vernos, procurarnos. Eso requiere diligencia, eso requiere que le pongamos puntual atención. En la iglesia, el que nos procuremos, el que nos amemos, es algo que requiere que le pongamos atención. No perezosos. Y aquí podríamos hablar de varias cosas. Para ir al culto, si soy perezoso para algunas actividades, algunos quehaceres, dice los animo el apóstol Pablo a que no tengan flojera del pararse temprano a las altas horas de la madrugada, porque el culto empieza a las 12 del día, ¿verdad? Entonces hay que pararse muy temprano para llegar. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense, ya estoy concluyendo, el versículo 12 y 13 da una lista de varias cosas que no podemos hacer solos, o bueno, tal vez podríamos pensar, sí, lo podemos hacer solos, pero esas cosas son para hacerlas en compañía. O sea, sí, gozosos en la esperanza, gozosos en la esperanza. Cuando alguien está muy contento y no tiene con quién compartir su alegría, ¿cómo se siente esa persona? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Estoy pasando por esta pena y no hay nadie que me apoye. ¿Sí se dan cuenta de lo importante que es el cuerpo de Cristo? Constantes en la oración. Van a decir, sí, yo sí puedo orar solo, ¿no? Pero qué hermoso es cuando oramos como grupo y nos damos cuenta y podemos reconocer cómo Dios atiende la oración, cómo Dios contesta y cómo Dios está obrando. Compartiendo para las necesidades de los santos. O sea, compartiendo. ¿Quiénes son los santos? No son las imágenes, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos quiénes son los santos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. No lo puedo hacer solo, ¿verdad? ¿Cómo le comparto a los santos si lo hago yo solo?
practicando la hospitalidad. ¿Sí se dan cuenta cómo el apóstol Pablo, en este sentido, al hablar del cuerpo de Cristo, que somos un cuerpo en Cristo, nos invita a que consideremos que nos pertenecemos, nos necesitamos? Entonces, dijimos, todos somos importantes, todos somos importantes. Juntos es como crecemos. No podemos crecer solitos. Y es importante que tengamos este sentido de pertenencia los unos con los otros. Me ha tocado platicar con varias personas, no una, sino varias personas que han vivido en el Evangelio, que han crecido en el Evangelio y que después de haber sufrido alguna situación dentro de la iglesia, dicen: no, yo ya no me vuelvo a congregar, yo ya no me quiero congregar, porque veo esto en la iglesia. Repito, no con una persona, sino con varias personas. Algunos después de compartirme su testimonio, su situación, de lo que les tocó vivir dentro de la iglesia, y podría enumerar diferentes situaciones, como el conocer a una pareja dentro de la iglesia y pensar que todo va a ser color de rosa, se casan y se dan cuenta de que no, nada es así. Y no solo eso, sino que la familia que asiste a la iglesia apoya ese tipo de situaciones. Yo que voy a la iglesia si ahí son así. Pero la palabra de Dios nos enseña: la iglesia es el mejor lugar donde podemos desarrollarnos. No puedo agarrar y decir: soy cristiano y yo vivo por mi lado, yo solito oro allá en mi casa, yo solito hago esto acá en mi casa. No, el cuerpo no puede decir la mano: yo solita ya hago en mi casa. ¿Sí se dan cuenta de lo importante y lo trascendente que está diciéndole? Nosotros, Iglesia Nacional Presbiteriana de México, si ustedes leen los libros de gobierno, formamos parte de la Iglesia Universal. Lo primero que dice la Constitución y esto, si nosotros formamos parte de la Iglesia Universal. ¿Cuál es la Iglesia Universal? Los que ya estudiaron, todo el grupo de creyentes en toda la historia, en todos los lugares, en todos ese lugar. Pero nosotros también, Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Iglesia Nacional Presbiteriana Presbiterio San Pablo, iglesias locales, aquí estamos. Dios nos ha puesto con un propósito aquí en este siglo XXI y formamos parte de este cuerpo de Cristo. Perdón que siempre pongo esta analogía. La familia y la iglesia. Y el Señor constituyó la familia, y lo que estuvimos viendo ayer y hoy sobre la ideología de género y el aborto nos habla de los grandes ataques que está sufriendo el día de hoy la familia, cómo está sufriendo estragos, y yo quiero decirles, dentro de la iglesia nos ha tocado ver, hoy la mayor parte de la población, las estadísticas que nos dieron ayer algunas, dentro de la iglesia es difícil encontrar matrimonios, familias organizadas, formadas. Encontramos muchas situaciones. Ya lo que decía, una de las estadísticas que mencionó el hermano, pues ya la mayor parte de las parejas dentro de las iglesias no están casados, aunque los vemos nosotros como familia y eso, muchos no están casados. Pero eso es una realidad aquí en nuestras iglesias, hoy. Sin embargo, tenemos que decir, la familia, con todos estos embates, es el mejor lugar y es el lugar que Dios diseñó para que crezcamos, para que nos desarrollemos.
los niños, las personas se desarrollan, crecen y están mejor dentro de una familia. La iglesia es el mejor lugar donde como cristianos podemos crecer y desarrollarnos y alcanzar muchas cosas. No hay familia perfecta. No hay familia perfecta. Todas las familias tienen diferentes situaciones. Todas vamos a encontrar. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen diferentes situaciones. Pero Dios nos puso aquí. Todos somos importantes. Vamos a crecer si estamos juntos. Y si además tenemos este sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia. Este es mi presbiterio. Aquí es donde el Señor me puso. Aquí es donde yo tengo que trabajar. Estos hermanos, pues sí, a lo mejor no todos son tan guapos como yo pensaba, pero son donde Dios me puso. Y creo que podemos hacer las cosas. Si confiamos en el Señor, si creemos en el Señor, Dios va a hacer grandes cosas con la iglesia de Betania, con el presbiterio San Pablo y con cada una de las vidas de ustedes. Confiamos en Dios, confiamos en el Señor. La invitación que nos hace la palabra de Dios es que seamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, Él es el Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos juntos. Yo pertenezco a Él, cantamos. Yo pertenezco también aquí, aquí soy. Confío en el Señor. ¿Cometemos errores? Sí, pero aquí me puso el Señor para seguir adelante. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado, tu bondad, tu misericordia, porque aunque fallamos en muchas cosas como iglesia, como personas, tu gracia y tu bondad es más. Señor, te queremos suplicar que tú levantes a tu iglesia, tú levantes a este presbiterio, cada uno, los miembros, cada uno de los pastores, Señor, nos ponemos en tus manos y te suplicamos tu bondad. Bendice, Señor, a tu iglesia, guarda tu iglesia, sosténla. Eres bueno, Señor. Tú compraste esta iglesia con tu sangre preciosa. Aquí estamos, Señor. Danos tu guía, tu bondad, tu misericordia. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.